Jefe regional, ingeniero Richard Rojas, a quien saludamos. Buenos días, ingeniero, ¿cómo te va? Muy buenos días, un saludo muy especial también para usted ahí en estudio y a la gran audiencia. Damos las órdenes como siempre. Gracias. Ahora ya te atendemos, perdón, te molestamos a la mañana, ya no a la tarde, Inge. No, siempre gusto compartir, hablar con usted. Al contrario, las veces que quiera estamos para eso. Gracias, ingeniero. El calor que presagia va a ser intenso para este verano siempre nos hace preguntar qué va a pasar con el suministro de energía eléctrica, porque tenemos más ventiladores, más aire acondicionado, los equipos de refrigeración trabajan el doble prácticamente. Eh, ¿De qué depende que tengamos garantizada la energía eléctrica en nuestra casa? ¿De nuestra conexión interna o depende de la ANDE? Sí, así mismo. De hecho que una parte también depende de la instalación interna, pero lo que se refiere a la o que le compete a la ANDE, podemos, digamos, garantizar en cuanto a potencia disponible. Uh-huh. Prueba de ello, el último récord que la ANDE se ha superado a sí mismo en estos últimos días, con este calor intenso que tuvimos, superó su propio récord y no tuvimos ningún colapso en el sistema interconectado a nivel nacional inclusive, ¿verdad? Eso significa que la ANDE está preparado para poder soportar una carga similar a eso, que yo creo que va a ser una constante en este verano muy intenso, porque esto es algo atípico que, aparte del calor, estamos teniendo mucha inclemencia climática también en cuanto a viento, lluvia, que va a ser eh, algo constante también de acuerdo a predicciones que están pronosticando. Entonces, en ese sentido, la ANDE se ha preparado con las inversiones muy importantes que ha realizado, tanto a nivel transmisión como distribución. Transmisión, lógicamente, las líneas de 500 kV que se han ejecutado, digamos, esas obras ya están dando resultados positivos en cuanto a la estabilidad, continuidad que tuvimos en estos días con alto consumo. A nivel local también nosotros podemos confirmar eso con las obras que se hizo, con los cambios de conductores, nueva protegida, todas esas obras y los transformadores que hemos instalado o agregado en el sistema. Yo creo que eso ya nos da un resultado muy favorable o muy positivo en el sentido de los cortes que se redujo bastante en estos tiempos de alta temperatura, como recién estuve comentando, tuvimos. Ahora, ingeniero, esta mejora en la ANDE, de hecho que se siente, por ejemplo, antes había un viento y ya se cortaba la luz, ahora creo que las líneas protegidas hacen que eso no ocurra más. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la recomendación que se da para los usuarios de la ANDE para que el problema, que en gran medida ustedes lo tienen resuelto, no lo traslademos de manera interna en las casas? Sí, sí, así mismo, es muy importante esa consulta. Aparte de algún riesgo que pueda implicar no hacer una verificación o un mantenimiento, está el otro, que es la sorpresa muchas veces que uno tiene en la facturación, que es muy común en estas épocas donde la gente aumenta su consumo, en el sentido de, primero, por el sistema de refrigeración, que hoy día yo no es ningún lujo tener aire, por ejemplo, y también el tema del aumento de las decoraciones que normalmente uno hace en su casa, perdón, en su casa, que también influye lógicamente en la facturación mensual. Eso es muy importante también, que la gente pueda tener ese uso racional de la energía para no tener algún tipo de sorpresa en la facturación. Y después está lo técnicamente hablando, de que es muy importante un control, un mantenimiento de la instalación, que siempre decimos, porque cualquier consumo, cualquier circulación de corriente produce calor.
Entonces, al aumentar ese consumo también, lógicamente, es proporcional y puede ir aumentando la temperatura, por ejemplo, en los conductores. Entonces, ahí está el riesgo, si no está bien dimensionado, por ejemplo, los conductores, el riesgo que puede tener algún cortocircuito interno, ¿verdad? Por eso es muy importante que la gente tenga en cuenta eso, que la ciudadanía, que los usuarios tengan en cuenta eso para hacer un mantenimiento, un control. De hecho que ya estamos en un periodo de alto consumo, pero no está de más en estos momentos hacer ese control para verificar el tema de la instalación de los conductores, de algún contacto, que tengan los conductores, hacer una verificación para evitar algún tipo de accidente interno, digamos, en la residencia que uno puede tener en este tiempo de alto consumo. Ahora, ingeniero, ¿quién debe hacer esto? ¿Hay una especie de fiscalización de la ANDE o debe provenir como iniciativa de los usuarios? Cuando es interno ya es una iniciativa de los usuarios, así como vos estás mencionando. La ANDE es responsable hasta el punto de medición, que significa hasta el medidor. O sea, a partir del medidor, internamente hacia la casa, ya el usuario tiene que ver ya con un profesional de confianza, un electricista, ya desde su llave termomagnética para hacer un control de la instalación, digamos, domiciliaria, ya verificar inclusive todas las tomas. Muchas veces también hay un falso contacto que también produce pérdida, que también influye en la facturación. Entonces, todas esas cosas se puede corregir o evitar haciendo un control, digamos, minucioso de la instalación interna que uno tiene en nuestras casas, que tenemos ahora en nuestras casas. Ingeniero, saludándote, buenos días. Néstor Castillo soy. Muy bien. En esto, por lo que acabas de mencionar también, hay una cuota de corresponsabilidad del usuario, del abonado de ANDE, en lo que le corresponde, como siempre se dice, del medidor para adentro de la casa ya es responsabilidad del usuario, los mantenimientos preventivos y todo lo que tenga que hacer, inclusive para a veces hasta evitar situaciones de tragedia. Así mismo, siempre hablamos de esa posibilidad cuando hay un aumento de consumo, por ejemplo las tomas corrientes o el enchufe, para que la gente entienda, ¿verdad? Muchas veces en esta época tenemos varios electrodomésticos conectados por una misma toma, por ejemplo, que como recién estuve comentando, lógicamente ese aumento de consumo también aumenta la temperatura, por ejemplo, en esas tomas. Entonces es ya ser consciente y tratar de evitar, por ejemplo, tener varios electrodomésticos conectados en un punto, ¿verdad? En una toma, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante para evitar algún tipo de accidente o de corto, ¿verdad? Que justamente eso es la idea de evitar que a través de o a consecuencia de un corto pueda producirse algún incendio, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Y eso, si bien es cierto, a veces representa un gasto, una inversión para el usuario, es muy necesario, es mucho menos costoso un mantenimiento preventivo que ya luego tener que estar pagando las consecuencias de un incendio, por decir. Así mismo, y siempre también disminuye, por ejemplo, el consumo cuando uno tiene dimensionado correctamente, por ejemplo, los conductores. Por ejemplo, uno inicialmente en una parte de la casa tiene una dimensionamiento X del conductor, por ejemplo, para darte un ejemplo que sea de 2 milímetros, luego vamos aumentando, tenemos algunos aires más, algunas cositas más, entonces ya vamos conectando todo o va absorbiendo toda la carga de ese conductor. Entonces ya esa parte, sí. Te escuchamos, ingeniero. Ya, entonces esa parte es importante cuidar y verificar. Entonces el resultado de una verificación no profesional ya lógicamente tendríamos una respuesta de que el conductor está bien dimensionado, o de lo contrario ya aumentar esa sección o tener otro circuito en esa zona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces evitamos ya algún tipo de accidente que pueda ocurrir a consecuencia de esa carga.
Hoy por hoy, si tuviéramos que hablar el tema de la protección de las líneas, ingeniero, ¿cuánto por ciento de la comunidad o del tendido eléctrico tiene esta protección? Mira, nosotros en cuanto a línea de media tensión, prácticamente estamos llegando ya a los 50% ya de los alimentadores, que son las líneas principales, las líneas de 23.000 voltios, ya con líneas protegidas, y tenemos ya proyectos aprobados. Yo creo que para el próximo año tendríamos ya 1 o 2 alimentadores más. Eso implica desde la salida de la estación hasta el final de la línea, ¿verdad? De hecho, que en baja tensión es menor ese porcentaje. Se ha iniciado digamos, unas obras en el casco urbano, en el centro mismo de Oviedo, de ir cambiando por zonas de transformadores. Llegamos a hacer en 2 etapas, prácticamente 10 zonas de transformadores cada etapa, de ir cambiando ya también a estas líneas preensambladas, que son ya también líneas protegidas en baja tensión, ¿verdad? La idea es ir haciendo en forma gradual para poder tener en poco tiempo la mayor parte de nuestras líneas principales ya protegidas. Hay un proyecto, por ejemplo, el COBC, le llamamos nosotros técnicamente, que es el alimentador que suministra energía a toda la parte de San Isidro, la avenida de Ayola y compañía. Hay un proyecto que ya está aprobado, donde ese cambio de conductor desde nueva protegida incluye también todas las líneas de baja tensión. O sea que todos los transformadores que están conectados sobre esa línea ya también en esa licitación ya contempla el cambio de conductor en baja tensión. Eso está, yo creo que el próximo año ya está iniciando también esa obra. Entonces, de esa forma tener ya la mayor cantidad de nuestras líneas, tanto en media tensión como baja tensión, ya con líneas protegidas. Ingeniero, a menos que ocurra un fenómeno climático que destruya el sistema de distribución, podríamos decir que existe garantía de que el verano no suframos cortes de energía, ingeniero. Así mismo, audiencia, así mismo como está mencionando, de hecho que nosotros actualmente tenemos 2 transformadores 41,6 megas acá en la estación de Coronel Oviedo. Tenemos, digamos, potencia disponible para la zona. Tenemos alimentadores que se están monitoreando constantemente el nivel de porcentaje de utilización de carga que se tiene. Entonces se está haciendo un control constante para que no tengamos algún tipo de sobrecarga o en nuestro alimentador. Entonces se puede garantizar, así como vos estás mencionando, si no tenemos algunas condiciones climatológicas adversas, entonces para absorber y soportar bien este verano próximo. Ingeniero Rojas, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estas consideraciones y canal abierto aquí para lo que sea necesario informar a la gente, a los usuarios de la ANDE. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre un gusto compartir con ustedes y vamos a estar oportunamente nuevamente compartiendo con ustedes. Fuerte abrazo y saludos a la audiencia.